Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, amigos y amigas de la revista Acción, pues aquí videocrítica con spoilers avisados, los voy a avisar, videocrítica con spoilers avisados de esta película, de Thunderbolts, que la habíamos llevado en portada en nuestro número anterior. Este es nuestro nuevo número de la revista Acción, este es el último número que ha salido. Y que tiene, pues como siempre, televisión y como siempre, cine. Y que es una revista mensual donde tenéis incluso pues todas las colecciones de carteles, pósters y demás que podéis pedir en el kiosco. También podéis pedirla en la dirección que os van a poner aquí abajo. Y como siempre una revista con mucho coleccionable, pero también con artículos, entrevistas, noticias, reportajes, críticas de estrenos, etc. Bueno, dicho todo lo anterior muy rápidamente, vamos con Thunderbolts. A ver, lo primero, la película es entretenida, está bien, está mejor que lo que ha venido haciendo Marvel Studios en los últimos tiempos, manifiestamente mejor, y incluso está mejor que la de Capitán América Brave New World, ¿vale? Digamos que se empiezan a ver brotes verdes en las propuestas Marvel. ¿Qué ocurre? Pues que, a ver, casi se la está saludando como la segunda venida de Jesucristo. A ver, yo le voy a dar 3 estrellas. Yo me lo he pasado bien viéndola, pero tiene unos puntitos que vamos a comentar en esta crítica. Ya digo, en este territorio todavía sin spoilers. Y cuando llegamos a los spoilers, pues ya me meto un poco más a fondo y ya os cuento a tope lo que pienso de la película. Bien, bueno, vamos a ver. El tema es el siguiente. Lo primero es que tenéis que plantearos que venimos de una etapa, vamos a llamarlo así, de sequía de películas un poco más sólidas de Marvel Studios, de superhéroes y tal, y también de una época de un cierto cansancio del tema superhéroes. Entonces entiendo esa especie de alabanzas a la película, y entiendo pues que se la reciba pues con aplauso frente a las anteriores. Todo eso es comprensible. Y después hay que decir que todo eso está alimentado también porque tenemos a Florence Pugh, que es la reina de la función. Es decir, todo es Viuda Negra. Se vende, voy a empezar a contar cosas de discrepancia con esas campanas de celebración y tal. Se vende como una película de grupo. Lo primero que quiero aclarar, es que hay que descartar que sea una película de grupo. Cuando tú ves la película te das cuenta que no es una película de grupo. Hay una película en la que hay un grupo, pero claramente hay un protagonismo muy centrado en el personaje de la Viuda Negra. Hay que decir que Florence Pugh, en positivo, recoge el testigo muy bien, que es una actriz que no vamos a ponernos a medir actrices y demás, pero me voy a quedar a gusto, y estas críticas son para decir lo que pensamos de verdad, sin condicionamientos, porque si no, ¿qué hacéis vosotros ahí mirando y yo aquí rajando? Ningún sentido. Bien, entonces, mi opinión. Opino que Florence Pugh es mejor actriz que Scarlett Johansson. ¿Vale? Y ya está. Y entonces, el trabajo que hace Florence Pugh, que se echa toda la película sobre sus hombros, tú sigues la película por Florence Pugh y ya está. El resto están ahí en un tono claramente secundario y tal. Para que quede más claro, Escuadrón Suicida, la primera, es película de grupo. Vengadores, las películas de Vengadores son películas de grupo. El Escuadrón Suicida del amigo Gunn es película de grupo. Y Guardianes de la Galaxia son películas de grupo. A ver si me explico un poco, ¿no? Sin embargo, esta película
no es película de grupo. Que no pasa nada, pero es que te la venden en el cartel como película de grupo y no es película de grupo. Es película de La Viuda Negra, de Florence Pugh, respaldada por una serie de personajes. Y ahora iremos a los spoilers, por eso no quiero entrar más en ese territorio, pero bueno, lo primero que quede claro. Y segundo, yo dije cuando hice la videocrítica de la película de Deadpool y Lobezno, que la película de Masacre y Lobezno, porque una cosa u otra, ¿no? Deadpool Wolverine, cuando hice la videocrítica de esa película y cuando hice la crítica, dije una cosa que me parece, sigo pensando cuando la he revisado otra vez. Es una película que es un tráiler pegado a otro tráiler, pegado a otro tráiler, pegado a otro tráiler. Me refiero a Deadpool y Lobezno, ¿vale? Masacre y Lobezno. Esta película es bastante mejor que la de Masacre y Lobezno. Y no voy a entrar si os gusta más, os gusta menos, no, es mejor. Pero es una película que es de cartel. Esta es una película para el cartel. Cartel que, por cierto, uno de los carteles, no todos, pero uno de los carteles es un fusilazo claro. Quiero pensar que también un homenaje, fusilazo homenaje del cartel de, no sé si es la tercera, creo que es la tercera temporada, pero no estoy seguro de si es la tercera o la cuarta temporada de Hijos de la Anarquía, ¿vale? O sea que tampoco hemos descubierto petróleo ahora porque las cosas ya están como están. Hay mucha refritanga en todo el proceso, pero no pasa nada. El cartel que están todos juntos agrediéndose y tal, a ese me refiero. Bien, de la serie Hijos de la Anarquía. Por cierto, os la recomiendo. Buenísima. Bien, pues entonces, lo que quiero decir es que no es importante que el cartel sea uno de los carteles de los muchos que han circulado de la película, sea refritanga de Hijos de la Anarquía, de un cartel de Hijos de la Anarquía, no pasa nada. Pero bueno, que incluso el propio cartel hace se reconoce a sí mismo como película cuando tenemos a Florence Pugh en primer término con todos los demás que parece que están en su cabeza, o sea, están todos detrás y tal. Pero es una película, no es película de grupo, insisto, y dentro de que no es película de grupo, digamos que hay como dos niveles de personajes acompañantes de la Viuda Negra en esta película. El primer nivel, esto no es spoiler, el primer nivel, los personajes que tienen un poquito más de peso, con un protagonismo un tanto metido con calzador, a través de una cosa que sucede, de flashbacks y tal, de el usagente de Walker y de Fantasma. Son los dos que están más, junto con Bob, junto con el personaje de Bob, ¿vale? Son los tres personajes que están más cerca de tener un protagonismo un poco más amplio. El resto de personajes, el Guardián Rojo, está para mí nuevamente desperdiciado y además muy reiterativo. Muy reiterativo, es lo mismo que en Viuda Negra. No ha habido ampliación ni evolución de ese personaje, es lo mismo que en Viuda Negra. En Viuda Negra tenía más recorrido ese personaje, aquí es más todo más cogido con pinzas, más rapidito. Y el personaje del Soldado de Invierno pues tampoco está con un peso tal. En cuanto al supervisor, pues es que yo no sé ni por qué está en el cartel, es decir, para rellenar, porque el supervisor es pobre Olga Kurilenko, otro personaje desperdiciado, otra actriz desperdiciada, de la misma manera que el Guardián Rojo es personaje desperdiciado y actor desperdiciado, y de la misma manera que Bucky, el Soldado de Invierno, es personaje y actor desperdiciado. Eso dicho así de claro, ¿vale? O sea, tenemos esos dos niveles de supuesto coprotagonismo que no es tal en el reparto total. Y es una película que parece concebida para el cartel, ¿vale? Y a partir de ahí, el tema del antagonismo, pues el antagonismo es un poco bastante endeble, ¿eh? Porque está estructurado como un primer antagonista, que es el antagonista más, dentro de los dos, más flojo, y después un segundo antagonista, que es el antagonista más potente. Pero todo eso está en clave muy episódica. Y después, el guión hay mucha... a lo mejor hay alguna gente que lo está saludando como una reflexión sobre la depresión, sobre el concepto de depresión y el concepto de vacío, sobre el sentimiento de depresión y de vacío. Muy bonito todo eso, pero realmente no flipemos. Es decir, el guión no está prácticamente, está muy poco desarrollado.
Los conflictos, el conflicto Viuda Negra es el mismo conflicto, se va repitiendo insistentemente con poco arco de desarrollo. Y después las resoluciones de esos conflictos son muy simplonas, muy para salir del paso, hay que acabar la película. Entonces, tampoco digamos, es que este guión, se decía A24, película casi indie, todo esto son evidentemente maniobras promocionales muy justas, muy lógicas por parte de la productora y de los palmeros / críticos de la productora, porque evidentemente esto es un negocio, esto es una industria, cine es un arte, sí, pero es un arte de masas y sobre todo es un producto de masas. Entonces, para un público de masas, evidentemente, pues tienes tus estrategias comerciales y tus estrategias promocionales. Yo no estoy discutiendo ese tipo de cosas, pero lo que sí discuto es que después, digamos, se salude ese guión como si fuera un guión que salva todo lo que has... No. Vamos a ver, el guión es sencillito, cortito y poco desarrollado, ¿eh? O sea, tampoco nos vengamos arriba. Sí, hay un conflicto, pero no es un conflicto que... El recorrido que hacen los personajes antagonistas, para empezar, es monotemático en toda la película. No hay arco de evolución de ese recorrido, de ese conflicto de los personajes antagonistas. Hay uno que es malo porque el mundo lo hizo así, y te dan una explicación ligera de por qué, pero tampoco te explican, quiero decir, te dan explicaciones muy simples, tengo que decirlo, estilo películas Marvel. Por eso muchas veces las películas Marvel pues a veces se resienten en un segundo visionado y tal, porque les falta esa sedimentación y esa solidez. Pero muy de lo que viene siendo el cine de superhéroes, todo, hay conflictos más complejos en los cómics y lo sabemos, en los buenos cómics de superhéroes o incluso en los buenos cómics de Thunderbolts. Pero es igual, o sea, con todo y con eso es una película entretenida, una película disfrutable y, como digo, una película mejor de lo que ha venido haciendo Marvel últimamente. Entonces, dicho todo esto, que podía decirlo sin spoiler, vamos al territorio spoiler, con lo cual, spoiler, ¿vale? A partir de aquí, si no has visto la película, apéate, espera a verla y después te ves el vídeo. Temas de spoiler. He dicho que el Guardián Rojo está monotemático y que está repitiendo la misma cosa de la primera película. Bien, es que el tema es que el Guardián Rojo, es que son chistes muy simplones, muy tontorrones, y está fatal desarrollado. Son como personajes puestos ahí como si fueran prácticamente siluetas. O sea, el Guardián Rojo está para meter una limusina en la historia y meter un conflicto, un supuesto conflicto, que es el mismo conflicto de la primera película de La Viuda Negra, que es papá, no estabas cuando yo quería que estuvieras. El fracaso del padre, que es un tema recurrente una y otra vez en todas las películas que nos han estado contando en Marvel Studios desde hace, yo qué sé, un montón de películas, ¿vale? Es más de lo mismo y tal. El conflicto del vacío que tiene La Viuda Negra, que está muy bien explicado visualmente al principio y tal, cuando La Viuda Negra entra en conflicto con el personaje de El Vacío, que es el gran antagonista, que es la evolución de Bob, nos encontramos con que en esas habitaciones que te hablan de las frustraciones de los personajes y ese juego con la depresión, eso no llega a estar desarrollado. Esto está desarrollado de una manera muy rápida, muy epidérmica, muy superficial, para llegar al final de la película, ¿no? Y después es significativo que se esté hablando también en ese sentido del vacío, pues yo noto cierto vacío aquí de desarrollo de guion y tal. Es una película, la típica película efímera. Yo voy a empezar a denominarlas así, la película efímera, que es esta película que mientras que la estás viendo estás entretenido, pero cuando acabas sales del cine y te quedas tan fresco. Bueno, también las películas tienen que ser así, evidentemente, claro que tienen que ser así. Pero siendo así, se puede hacer que la película tenga un poquito más de contenido, un poquito más de desarrollo de personajes. Es que realmente el desarrollo del personaje de La Viuda Negra es muy limitado, es decir, el vacío que tiene, que está llorando la pérdida de la hermana, que además es un tema ya, si me permitís, caduco dentro de lo que es toda la mitología Marvel, con todas las películas que hay por en medio, pero bueno, se sigue llorando la pérdida de la hermana y una cierta dependencia de la película de Viuda Negra 1. Lo que hacen con el personaje de Olga Kurylenko es un destrozo absoluto, porque ese personaje simplemente sale para darse tres majas con el personaje de Walker, con el personaje de Luz Agente, y ya.
La manera en la que se muestra y después el usagente hace lo que hace y adiós Olga Kurilenko, adiós personajes del supervisor, o sea, simplemente para crear 4 o 5 secuencias del tráiler, escenas, planos, mejor dicho, de acción del tráiler y ya está, y después para pasar al cartel. Y después tenemos el tema, el conflicto de John Walker, el conflicto de, es que está el hombre ahí con su móvil, la caída de... Eso te lo han contado ya. Eso es otra derivada de la película del Halcón y el Soldado de Invierno. O sea, perdón, de la película de la serie del Halcón y el Soldado de Invierno, que se quedan ya muy lejos y no hay una solidez. El personaje de la primera antagonista, que es la condesa Alegra de Fontaine, que madre mía, lo que han hecho con la auténtica condesa Alegra de Fontaine de los cómics, que la han reducido a un moñigote de soy malo porque me mola ser malo y porque vi cómo a mi papá le hacían una cosa muy fea cuando yo era niña, que también eso está resuelto de una manera que dices, es que visualmente todos los flashbacks visualmente son muy planos, están explicados de una manera muy plana, no tiene sentido porque la filmación de las peleas está muy bien en la película. Sobre todo la entrada a la Viuda Negra al principio. Bueno, al principio no. Bueno, sí, al principio, cuando entra en la instalación esta, pues dices, vale, esto es una buena peli de acción y tal. Y es una buena película de acción. Pero rápidamente entra en el carril de lo previsible, de lo que realmente vuelve a ser como una historia corta y tal. Y después llama mucho que vuelve a pasar lo que pasa en las películas de Marvel Studios últimamente. Y es que cuando los hermanos Russo hacían una película, la película era el evento. Y después, al final de esa película, había unas escenas postcréditos que servían como vínculo y tal, que es algo típico de Marvel. Eso forma parte del ADN de Marvel desde los cómics. El crear un universo que está interconectado y tal. Ahí no hay problema. Pero la película era el evento, con los hermanos Russo. Y de ahí en adelante parece que es que el evento casi son se habla mucho, se ve en las redes sociales. ¿Cuánto se habla? Se habla más de las escenas postcréditos que de la propia película casi. Y no podemos caer en la trampa de que la escena postcrédito nos reivindique la película. Eso no me parece muy lógico. Entonces, las escenas postcréditos son prometedoras, sí. Pero cuando ves las escenas postcréditos dices, pues es que la que quiero ver es esa otra película que después a lo mejor no me la vais a dar. ¿Qué pasa con estos pájaros, con estos Thunderbolts? Que, bueno, los chistecitos como siempre, muy limitaditos, muy tontorrinos, muy tontorrones, y lo único que tienen en el apartado chistes es que afortunadamente, para mí eso ha sido una grata sorpresa, no han abusado de los chistes tontorrones, bobalicones de guardería. Afortunadamente, pues han dosificado ese tema. Pero los que hay son, eso, ya digo, el Guardián Rojo es una reiteración de lo que ya nos habían contado antes y no aporta nada nuevo, y el chiste de Bucky comiendo y manchándose y teniendo que quitarse, es que de verdad, en fin, si hay gente que celebra esas cosas, pues bueno, yo qué sé, hay que tener un poquito más de vida, porque vamos, de verdad, en fin, chistes muy limitaditos, pero afortunadamente dosificados, pues afortunadamente tal. Pero que no me venga nadie diciendo que el gran drama que tiene de vacío, de ese vacío que le ha quedado desde la infancia, con ese complejo de culpa que tiene la Viuda Negra, que eso esté desarrollado y tal, porque mira, eso está desarrollado al nivel de los dramas que había en la película de Daredevil de Ben Affleck, con Elektra, o sea, o de la película de Elektra. Es decir, que no es un desarrollo, hay ese gran desarrollo. No, aquí no estamos hablando detrás de tener, esto no son los X-Men originales, no es la película de X-Men la 1 o la 2, esto no flipemos, que esa sí era una película de grupo, por cierto, también, otro ejemplo de película de grupo, cosa que esta, como digo, no es. Entonces, limitaciones, muy poco desarrollo y tal, a mí se me quedan 3 estrellas, y llama la atención que eso, que todo el mundo esté casi hablando más de esas prometedoras escenas postcréditos, lo que prometen y tal, 4, lo que viene aquí, me lo voy a callar para no decir nada, pero lo que me han enseñado aquí, Vengadores, costa tal, vamos a ver, esos son caramelos guindas, en el centro lo llamativo tenía que ser la película está mejor que las otras, pero tampoco es para salirse de madre y tal. Si es prometedora, pues bueno, vamos a ver qué pasa con los personajes. A mí lo realmente prometedor, lo realmente positivo, y a lo que le doy 4 estrellas y media muy a gusto, a la película le doy 3 estrellas, 3 estrellas y ya. Pero a lo que le doy 4 estrellas y media muy a gusto es a Florence Pugh.
que como digo, se echa sobre los hombros la película y hace que brillen todos los que tiene alrededor. Pero más allá de eso, película entretenida, película de evasión, película que, bueno, si mantiene este nivel, pues sí apetece ver pelis Marvel Studios, evidentemente, pues son entretenidas, si te pasas un rato divertido, mejor que la última de Capitán América, pero que no vengan, porque tampoco aquí hay un guión de 4 estrellas, no. Y se han quedado un poquito cortos en el puntito gamberro. Un poquito bastante cortos en el puntito gamberro. Yo esperaba más gamberro, más revulsivo, más... Eso no está. Y ya digo, creo que da un perfil claro de por cómo veo yo la película y tal, y lo que me parecen el andamiaje y tal, ¿vale? Así que nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.